Cecilia es economista jefe de Fiel. Hace poco habrán leído en La Nación también la cobertura que hicimos sobre la conferencia anual que hicieron allí en Fiel. Y también es profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata, profesor invitado de la DITELA. Bueno, tiene trabajos hechos en más de 21 países, con lo cual por eso lo elegimos para participar. Gracias, Daniel, por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, arrancamos por la realidad actual, ¿no? Recién veíamos la parte impositiva, que es uno de los capítulos clave para las economías regionales, pero hoy estamos en el día después del pago del BODEN 2015. ¿Qué implica para una economía como la nuestra haber pagado? ¿Es la independencia, la libertad, como lo planteó la presidenta, o es solo un capítulo? Bueno, es lo lógico. Lo que pasa es que a veces a nosotros lo lógico nos parece raro. O sea, cuando un Estado se endeuda, al igual que cuando una persona se endeuda, lo lógico es que cuando llegue el vencimiento de esa deuda se pague. Pero después lo que lógico acá. Después lo que no es tan lógico es que uno use reservas para pagarlo. Lo habitual es que los estados, para financiar los vencimientos de capital, consiguen colocar nuevos bonos. El problema es que la Argentina no puede hacer eso de forma tan fluida como hacen otros países, precisamente porque tenemos el conflicto con los fondos buitres, que nos ha complicado la emisión de deuda. ¿Hay que acordar con los fondos buitres? ¿No hay que acordar? ¿Cuál es tu punto de vista? Mirá, yo creo que el fallo de Griesa no le gustó a nadie. Yo creo que es un fallo que tiene un montón de problemas, pero el hecho es que eso es como... yo soy hincha de Boca, como me fuera a quejar en la Conmebol del fallo del gas pimienta. Perdiste y perdiste. O sea, mucha historia no hay. Entonces acá la pregunta es, yo creo que independientemente de lo que piense, el futuro presidente, sea quien sea, va a terminar buscando un arreglo, precisamente porque vivir sin financiamiento va a ser cuesta arriba. Se habló en el panel anterior, digamos. Argentina tiene un déficit fiscal muy alto, y si uno quisiera corregir ese déficit de golpe para no tener que endeudarse, bueno, sería un ajuste muy importante. Ahora, ¿cómo se financia hoy eso? Eso se financia hoy con emisión monetaria, que está detrás de por qué la Argentina tiene la inflación que tiene, aunque puede haber otros factores, es un factor importante, y se financia hoy, directa o indirectamente, captando depósitos del sistema financiero que van a financiar el gobierno, o porque el gobierno coloca bonos en los bancos, o porque le da el Banco Central plata al gobierno y después absorbe colocando letras del Banco Central. Entonces, cuando vos mirás o proyectás fin de año, nosotros calculábamos que para fin de año 45 centavos de cada peso de depósito va a estar prestado al gobierno, directa o indirectamente. Entonces no hay mucho margen ahí. 45 centavos de cada peso. 45%. La contracara de eso es el efecto desplazamiento de cualquier libro de macroeconomía básico. Si tengo 100 de depósito y el Estado se lleva cada vez más, me queda menos para prestar al sector privado. Daniel, cuando vemos también la radiografía de estos últimos días, sobre todo en el boletín oficial donde salen los nuevos bonos, se habla de un costo del dinero de 8% en dólares, de una idea que es mucho más caro, digamos, la tasa en Estados Unidos es directamente cero, en España es negativa, en la región también está muy por debajo. ¿Es demasiado caro lo que se está pagando hoy por la deuda? Bueno, la tasa fuera para plazos de este año está alrededor de 2%, ¿no? Cero es la tasa de intervención de los bancos centrales. Yo creo que además van a terminar pagando más de 8, porque 8 es el cupón que tiene el bono, pero... Se habla de 9, 9,75. Por eso, si lo colocan a la par va a pagar 8, si lo colocan bajo la par, como parece que es lo que va a ocurrir, van a pagar un poco más. Esa tasa es alta. Eso hay que mirarlo contra los países de la región, digamos, los que han hecho mejor las cosas, están pagando tasas de 4 o 5%. Cuando ves las perspectivas y hablando un poco ya en el foco de economías regionales, ¿cómo ven ustedes el año que viene? Digamos, ¿cómo ven el crecimiento de la Argentina para el próximo ejercicio? Y va a depender de tantas cosas ese pronóstico. Pero ya lo tienen. Y tengo que acertar. ¿Quién va a ser el presidente? Ajá. ¿Quién va a ser el equipo económico? Igual tienen sus perspectivas. ¿Cuándo van a tomar las medidas? Si van a acertar con las medidas. ¿En qué momento? Estás abriendo paraguas. Estoy abriendo el paraguas. Pero tienen perspectivas. Mira, yo creo que el año que viene va a ser un año medio de transición, porque independiente... Primero, los problemas económicos que va a enfrentar el futuro presidente de la Argentina son los mismos, gane Scioli, Macri, Massa, Del Caño, Stolbizer, no importa quién gane, los problemas son los mismos. Y hay una herencia económica muy pesada. Se habló del déficit fiscal, la Argentina tiene una inflación alta, que ha bajado un poco, pero curiosamente reprimida el gobierno se sienta arriba del tipo de cambio y por los subsidios a la energía y al transporte. Hoy ustedes, ¿en cuánto la estiman? Está en el orden de 25-26% interanual, ¿no? Si mirás agosto, septiembre contra los mismos periodos del año anterior. 27, depende del mes que mires, pero digamos alrededor, un poquito por debajo del 2 mensual. Después tenés, bueno, atraso cambiario y tarifario, que está implícito en lo que comentaba antes, y tenés problemas estructurales.
a pesar de que hemos vivido la mejor década de commodities de los últimos 40 años, cosa que ya no está más disponible, y a pesar de que hasta el año 2014 hemos vivido la mejor relación entre el tamaño de Brasil y el tamaño de la Argentina, que eso, ¿por qué es importante? Porque el grueso de nuestras exportaciones industriales va a Brasil, cosa que tampoco está disponible por la devaluación de Brasil. La Argentina no invirtió mucho. Invirtió 22, 23 del producto en los momentos de máxima. Cuando hay otros países en la región, productores de commodities como nosotros, Chile, Colombia, Perú, que han tenido tasas de 26, 27, algunos 30% del PIB. Entonces, Argentina tiene un problema de inversión. Y tiene un problema de inversión incluso antes de que subiera la presión tributaria, como se discutió en el bloque anterior. Es decir, que acá hay algo de que falla. Y este modelo populista en alguna, que siguió la Argentina, a mi juicio, lamentablemente, desperdiciando buena parte de este boom de commodities, también es una señal de alerta. Porque cuando se acababa el boom de las commodities, ¿qué es por ahí lo que pensaba el tipo que iba a invertir? Y ahí, bueno, me van a matar con impuestos, que de hecho es lo que ocurrió. Daniel, de cara al futuro también hay como una ida y vuelta, ¿no? Hoy desde el gobierno, por ahí corren por izquierda los ortodoxos o la escuela económica ortodoxa, y también desde los ortodoxos lo que te dicen es no hay que utilizar determinadas palabras. Digo, de cara al próximo ejercicio, independientemente del gobierno que venga, ¿vos crees que viene una etapa más de ajuste, de corrección, o hoy ya no se puede utilizar ese tipo de palabras? Mira, a mí la semántica, dejémosla de lado por un momento, así que después volvemos a la semántica. Yo lo que digo es lo siguiente. Los últimos 4 años de la Argentina, cuando vos mirás estadísticas bien medidas, no las que hace el gobierno, que todos sabemos que son malas, tenés crecimiento promedio 0 y piquito. Inflación promedio 25-30% por año. Es decir, una economía que no creció con alta inflación. Entonces, y además, te quemaste las reservas del Banco Central, te quemaste la capacidad de endeudarte domésticamente, porque por lo que dijimos antes, mucho más no podés hacer porque corres el riesgo de desplazar todavía más el poco crédito del sector privado que hay. Entonces, la continuidad, cuando hablaban en algún momento, viste, el candidato del oficialismo dejó de hablar de continuidad, ahora me parece a mí por lo menos, ¿no? Es que es lógico, continuidad de que del fracaso. O sea, lo que pasa es que una cosa, cuando vos haces una mirada más larga, mirás la primera parte del kirchnerismo, producto de la recuperación, que veníamos de muy abajo, de lo que fuere, que se acertó, que no sé, no importa, la economía crecía al 8. Después creció 4 años al 4 y ahora hace 4 años que crece 0. Entonces, está claro que no podés mantener lo mismo, que vas a tener que cambiar. Dentro de las cuestiones que está para cambiar, vos tenés cosas que no son sostenibles. Y son cosas complicadas para lo que es el argentino promedio o para lo que es el político promedio de la Argentina. Tenés un atraso cambiario pavoroso. Acá todo el mundo... ¿De qué porcentaje es el atraso cambiario? Bueno, depende de lo que hagamos. Entonces ahí te voy a contestar, depende de lo que hagamos. Si no hacemos nada, es enorme el atraso cambiario. Pero yo te diría que hay un atraso cambiario que no se arregla con 12 o 13 pesos por dólar. Está probablemente más cerca del blue que del tipo de cambio de los 10 pesos que más o menos terminará a fin de año. Entonces tenés un atraso cambiario importante, que obviamente está detrás de los problemas de rentabilidad de las economías regionales. Es decir, Argentina está cara en dólares. ¿Cómo pudimos sostener a Argentina cara en dólares? Lo pudimos sostener cuando la soja valía 500, 600 dólares la tonelada, entonces no llovían dólares. O cuando Brasil era una economía de, qué sé yo, 3 trillones de dólares o casi 3 trillones de dólares, entonces no llovían dólares por las exportaciones a Brasil. Ninguna de esas cosas está más disponible. Cuando ves el futuro, ¿no? Hablabas recién de la inflación y uno mira el mapa global de las economías y te da que menos de un 1% de las economías del mundo tienen problemas de inflación. ¿Por qué crees que acá no se corrigió, si la receta está en todo el mundo? Bueno, no se corrigió porque el gobierno en algún momento empezó a... Primero usó el impuesto inflacionario, aun cuando tenía superávit fiscal, para acumular reservas en el Banco Central. Eso fue la época de 2004, 2005, 2006, 2007. Y después empezó a usar la inflación para financiar un gasto público creciente. El tema es que por alguna razón habrá habido una parte de la sociedad que valoraba más ese gasto público creciente, más allá de que después se lo erosionaban con la inflación, que la propia inflación. Ahora, hubo algún límite, porque cuando la inflación tocó en algún momento 40%, el propio gobierno recogió el barrilete. Quiere decir que es como que toleramos 25, por poner un número sin ser muy preciso, y 40 no. Por 40 el propio gobierno entendió que pagaba un costo político y de hecho empezó a sentarse otra vez arriba del tipo de cambio. De este análisis macro, cuando nos metemos en las economías regionales, ¿vos crees que la situación es aún más grave? Digo, ¿lo mirás el país como un todo? ¿Lo mirás cada una de las economías regionales con su problema? Yo diría que cuando
esto es muy simplista, ¿no? Pero cuando vos tenés atraso cambiario, el interior sufre y las ciudades la pasan. ¿En la misma proporción? Menos. No, bueno, no. Es que eso dependerá del producto que vos tenés, pero claramente las economías regionales son por definición exportadoras. Y entre retenciones y el tipo de cambio atrasado y altos costos en dólares, la ecuación no te da. Lo contaban en el panel anterior y eso lo ves todos los días en que tenés algún conflicto de números que no te cierran. Es decir, eso lo van a tener que corregir porque si no hay un problema. Y no lo van a arreglar con una devaluación fiscal nada más. Porque eso se intentó y no funcionó, digamos. Bueno, sacar retenciones, que habría que hacerlo para economías regionales, no cuesta mucha plata, porque ojo también que el problema de bajar impuestos, que yo estoy de acuerdo en bajar impuestos, el tema es que no te generan mágicamente recaudaciones. Entonces el tema es que si bajas impuestos vas a perder algo de recaudación, por ahí menos de lo que da la cuenta directa, y por lo tanto el tema es que acá hay que ponerle el cascabel al gato, que es qué vamos a hacer con el nivel de gasto público. Y ahí la pregunta es si la sociedad argentina quiere este nivel de gasto público. Porque le preguntás a la gente, seguramente te va a decir que sí. Ahora, curiosamente, le preguntás a la gente sobre los impuestos que ve impuestos a las ganancias, protestan. De hecho, los candidatos están hablando de bajarlo, algunos de ellos. Impuesto inmobiliario, protestan. Entonces está este divorcio respecto de el gasto y no veo el costo que pago. Si viera el costo, por ahí pido menos gasto. Tiene que ver con lo que charlábamos recién, que no se ve mucho de la costa, de la estructura de impuestos. Y vos fíjate que tenés en la Argentina, además de impuestos, por ejemplo, el IVA uno puede hacer una cuenta. En la mayoría de los productos, el contenido de IVA en el precio final es alrededor del 17% del precio final. Si yo te pregunto cuánto hay de ingresos brutos y cuánto de impuestos al cheque, que son no parecidos al IVA, pero que están metidos ahí, nadie sabe. Y hoy en recaudación son muy importantes. Afortunadamente hay un espacio. Porque una cosa que se ha dicho poco, pero que ha ocurrido, es que cuando el gobierno revisó las cifras del PBI, viste que movió el PBI para arriba, agrandó la torta. Como la recaudación es la misma, la recaudación de IVA medida como porcentaje del PBI cayó. Entonces te voy a dar un número. Argentina con 21 de IVA recauda 7 del PBI. Nueva Zelanda con 2,5 recauda 9 del PBI. Mirá si tenés espacio para mejorar. Cuando ves el espacio para mejorar y también ves las distintas radiografías, ¿no? La cuestión de fondo, el déficit fiscal, hay otra cuestión que preocupa y mucho a las economías regionales, que es la cadena de pagos, ¿no? Todavía no es noticia, pero lo va a ser próximamente, los lapsos de pago, y cuanto más lejos estás de la ciudad de Buenos Aires, mayores son, se están extendiendo, te diría que a límites insospechados. ¿Cuál es el análisis que haces de esto? Bueno, eso normalmente pasa cuando la economía se complica, en una economía que no crece, más allá de que ha tenido alguna pequeña reacción en algunos sectores. Igual la economía este año va a crecer entre 0,5% y 1%, es habitual que la gente empiece a tratar de pasar de problema a otro, ¿no? Acá en el auditorio hay varios productores, uno que tiene que ver con una determinada producción regional, y te hablan de un sector como es el horticultor que quebró 3 veces durante los últimos años. El problema es cómo se encaran las políticas para los distintos sectores, el problema es que no se encaran directamente prioridades sectoriales. Yo te diría que más allá de la prioridad sectorial, como el problema es bastante generalizado hoy, lo que eso te marca es una inconsistencia de la política económica, ¿no? Que es gradual. Que es básicamente que vos, el sector transable de la economía, que es el sector exportador y los que compiten con importaciones, podían bancarse un nivel de costos en dólares creciente cuando sus precios eran extraordinariamente buenos. Tomaron el ejemplo de la soja. Vos con la soja a $500 bancabas mucho más cosas que con la soja a $3.30. Entonces el problema es que si yo miro hago una cuenta con octubre del 2011, porque si lo hago con los 90, el nivel de gasto público en dólares en la Argentina se multiplicó por 3 desde los 90. Por 3. Y los impuestos más o menos. Pero tómalo desde octubre del 2011 cuando empieza el cepo para tomar como referencia. El último mes sin el cepo, como conocemos hoy. La soja valía $480 la tonelada, redondeando. Hoy vale $3.30. Entre ese momento y hoy, el gasto público de los 3 niveles de gobierno en dólares creció casi 50% y los salarios que paga la industria casi 40%. Entonces, menores precios, mayores costos en dólares, ¿qué querés que pase? Daniel, todo el sector transable está complicado. Hablabas recién del tema del gasto público o de la situación del Estado y lo que tiene por delante, y uno ve la radiografía del empleo público, que en los últimos años crece no solo en términos de proporción en la torta, sino también en cantidad concreta de empleados públicos. ¿Eso es sustentable en el mediano o largo plazo? Mira, un problema general que tiene, que Argentina en esto lamentablemente se ha parecido a Brasil. Nosotros nos hemos ido a un nivel de gasto público y de presión tributaria de los más altos de la región junto con Brasil,
y fundamentalmente gastamos en gasto corriente, empleados públicos y jubilados. Cuando vos mirás, en términos de inversión pública no gastamos mucha plata. Entonces, Argentina tenía en el año 2002, quizás tenía menos de lo que era necesario, pero 2.200.000 empleados públicos. Hoy tiene más de 3,5 millones entre los 3 niveles de gobierno. El grueso de eso han sido las provincias y los municipios, ¿no? La nación ha subido, pero... Entonces, ¿cuánto hubiera sido lógico? Y vos mirá, del 2002 para acá tenés 13 años, la población crece a menos de 1% por año en la Argentina. Tomate un margen, 20%, hace 20% de 2.200.000, te da 450.000, 2.700.000, tenés como 800.000 tipos más de lo que deberías tener. ¿Quién lo paga? En todos nosotros con impuestos. Esto no quiere decir que hay que charro a los tipos. No, te pero quiero es decir una radiografía de lo que ves es hoy. que al revés de lo que piensa el gobierno, el gasto público alguien lo paga. Lo que pasa es que cuando vos tenés que la torta crece mágicamente porque los precios que vos vendés suben, no lo sentís. Ahora la torta se achica porque los precios caen y el sector público sigue creciendo, entonces al sector privado lo apretás como el jamón del sándwich. La última pregunta tiene que ver con el foco de este foro, que es economías regionales, y hablábamos de la crisis a la oportunidad. ¿Vos crees que se va a aprovechar la oportunidad en el corto y mediano plazo en la Argentina? Sí, yo soy optimista, a pesar de los problemas, y te voy a decir por qué. A pesar de los datos. Te voy a decir, si uno pone la herencia, asusta. Ahora, por el otro lado, yo del otro lado tenía dos cuestiones. Cuando vos hablás con gente que viene de afuera y obviamente tratás de dar una visión de lo que pensás del país, que yo creo que hay una gran oportunidad. Una era Vaca Muerta, que desafortunadamente por el precio internacional del petróleo está demorada o en mucha menor potencial de lo que podíamos tener. Y la segunda, a la cual yo le asignaba mucho más peso que Vaca Muerta, es volver a la normalidad. Nosotros hemos vivido en la anormalidad en materia de política económica, que salió bien por un tiempo por la suerte. Cuando se acabó la suerte empezó a hacer crisis y empezó el Estado a tratar de manotear todo lo que podía. Manoteó los fondos de la CFJP, de los trabajadores en la CFJP, después manoteó las reservas del Banco Central, después trató de endeudarse. Bueno, todo eso se agotó. Ahora, volver a ser un país normal en materia de política económica, yo creo que abre una oportunidad enorme para la creatividad de los argentinos, que es muy importante, ¿no? Subestimemos la creatividad. Todos los que están acá y todos los que te miran ahí son sobrevivientes, son tipos que están curtidos de muchas crisis, saben cómo lidiar con la adversidad y además saben crecer en la oportunidad porque lo hicieron en el momento que la Argentina tuvo la oportunidad. Lo que pasa es que el Estado te pone cepo, te pone ROE a la exportación, te pone impuestos altísimos, te traba y te destruye esa capacidad de crear. En lugar de tratar de potenciar lo público y lo privado, lo que hicimos acá es armar un Estado asistencialista y clientelista, más allá de lo que era necesario, porque de hecho tampoco resolvimos los problemas de pobreza, apretando al sector más dinámico de la economía. Entonces, eso no funciona. Si tenés otra visión en el nuevo gobierno y tratás de aprovechar el potencial que tienen los empresarios y los trabajadores argentinos, tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas. Lo dice Daniel Artana, economista jefe de Fiel. A ustedes los invito a tomar un breve receso y después del café viene Francisco Olivera, que va a conducir Infraestructura, Brasil, Oportunidades y los casos en primera persona aquí en la tarde del Diario La Nación.